esquina de Entre Ríos y la avenida Rivadavia, el lugar donde bueno, se ha armado este cordón policial, ¿sí? Que voy a saber, extendido todo sobre la traza de la avenida Entre Ríos, en el medio del Congreso de la Nación, donde se debate esta ley. Y fíjate, detrás, bueno, está totalmente despejado. En el fondo sigue todavía la policía, pero bueno, ha vuelto de algún modo la tranquilidad a la distancia. ¿Sí? Y bueno, la gente que obviamente por momentos se acerca a hablarle al personal policial y se acercan. Bueno, allí también hay gente con las pancartas, pero por ahora hay un poco más de tranquilidad que la que se vivió hace algunos momentos cuando la policía empezó a avanzar para despejar. Por ahora dejan la esquina esta un lugar donde se pueden manifestar, más la plaza del Congreso, Facu, donde están otras de las columnas. Bueno, quédate ahí un minutito, Leo, voy con Diego de Nicolás. Más voces allí en la antesala del recinto. A ver, Diego, voy un minutito. ¿Quién está hablando ahora, Pablo? A ver, repasamos un poquitito. Sí, ahora Silvia Lospenato, una de las principales diputadas del PRO. Ahí está, bueno, ahora justo acaba de cambiar. Diputado Pablo Giuliano, uno de los referentes de la oposición del radicalismo, uno de los que mantiene el voto en contra del gobierno. Bien, o sea, ¿Sí? no se tuerce este voto. No, este voto no, y seguramente con duros reproches internos a sus compañeros de bancada. Mientras hablaba Espert, nos mirábamos para ver si lo que plantea el diputado Espert es real o no. Es decir, Espert lo que plantea es que la recomposición sea sola con haber acomodado el tema, entre comillas, ¿no? de la inflación. ¿Eso es así? Yo entiendo que no. Traje, no sé si se puede pasar o lo dejamos para otro momento. Sí. Tenemos los cuadros que trajo el doctor Perkovich, pongámoslos. No sé con cuál podemos empezar. Igual está claro. ¿Por dónde es? Expliquemos el concepto, ¿no? Porque lo que sabemos hoy es que se actualiza por inflación. Entonces, quedan dudas de cómo, si la inflación se mantiene, independientemente de cómo se mantenga la inflación, sí, a medida que vayan aumentando la inflación, van aumentando los sueldos, pero ¿en qué momento recuperarían lo que perdieron? No, hay una pequeña recuperación porque se dieron en diciembre del año pasado y en marzo los aumentos que correspondían al régimen de movilidad anterior. E inmediatamente después, en abril, se dio todo junto una recomposición que era el IPC de febrero más un 12,5. Como la inflación se viene, no quiero ser muy técnico, pero como la inflación se viene desacelerando, bueno, esto es un cuadro muy largo, a lo mejor simplemente acá lo que quería mostrar. Este es un cuadro de evolución de haberes. Sí, está hecho en términos reales con una base agosto de 2024 por IPC. Agosto del 2024 no está publicado, así que lo estimé en 4%. Esto es desde la salida de la convertibilidad. Se mencionó mucho hoy a Norma Pla. Vemos cómo empieza con una caída, ¿no? El haber general. El mínimo suele tener otro derrotero porque recordemos que en la primera época de salida de la convertibilidad, la presidencia de Duhalde, de Néstor Kirchner, hubo subas del mínimo, lo que acható la pirámide jubilatoria. Cuando se acercan las dos líneas, la movilidad es un haber medio, ¿sí? Es un haber que yo lo tomé de 3, un haber que sería hoy de 3 mínimos. Y lo que vemos estas son las distintas fórmulas de movilidad que estuvieron vigentes a lo largo del tiempo. Las primeras, que están simplemente mencionados los años, no son fórmulas de movilidad como tal, sino que en aquel momento el Poder Ejecutivo simplemente daba aumentos de manera discrecional. Hay una primera etapa donde es a la baja, pero después, si bien sigue siendo discrecional, se va mejorando. Y después en celeste está la Ley 26.417, que es la que se sanciona en 2009, que es la que, digamos, que hace que mejoren las jubilaciones en términos reales. A partir de 2016, aún con esa fórmula, empezó a caer. Incluso la ley que ahí vemos de nuevo en celeste, 27.609, era igual a la anterior, a la que había funcionado bien, pero vemos que depende cómo funciona el país y las variables económicas, ninguna fórmula en sí asegura una mejora. Y allá, a lo último, si podemos avanzar un poquito, porque hice un detalle de los últimos años que me parece, eso es lo mismo que antes por periodo presidencial. Acá vemos a partir de 2016 cuando empezó
a caer el poder adquisitivo de las prestaciones. Vemos que hay una recuperación, y eso trata de explicar en el haber medio. ¿Por qué? Porque como la inflación se está desacelerando, al dar inflación pasada, se permite ahí vemos esa B corta, y a eso se le suma el incremento del 12,5. Pero si podemos avanzar a la placa siguiente, ahí vemos que estos son los últimos 2 años. En términos reales, esa recuperación que se da en los saberes medios no llega a recuperar el valor que tenía una jubilación media en marzo de 2022, que a plata de hoy sería de alrededor de 1 millón. Esos 3 saberes mínimos son de 703.000, queda por debajo. Y en los saberes mínimos la situación es todavía peor, porque no se produce la B corta, sino que por la incidencia del bono, lo hablamos siempre, queda en una línea pareja. Claro. Es decir, no gana ni pierda. Hace poco veíamos un testimonio en el consultorio que nos decía: yo no ganaba de la mínima, pero terminé en la mínima. Porque de alguna manera te equipara. Si vos ganas un poquitito más de la mínima, no te paga el bono, pero quedás obviamente achatado. Sí, y lo que me parece interesante para contar hoy lo que está discutiendo el Congreso es ir a la última de todas, que vemos cómo hubiera evolucionado tanto el haber mínimo como el haber medio si se hubiera mantenido la fórmula de movilidad que el DNU vino a derogar. La verdad es que, claro, nunca se sabe una ley de movilidad como está hecha para el futuro. Uno puede subrayar aspectos técnicos, fortalezas, debilidades, pero la verdad es que las variables todavía no se han dado y no se sabe cómo va a dar. Ahora, Fede, en base al cuadro, o los 2 cuadros anteriores, sí, ¿en dónde está el sustento del gobierno para decir, como dijo Milei, los jubilados le ganaron a la porque inflación, depende desde dónde se tome. A mí me parece la que... realidad, o sea, obviamente, la realidad palpable, no. Ahora, en los gráficos... Nosotros venimos desde 2016 cayendo el poder adquisitivo de los jubilados. Depende uno dónde lo agarre. Claro que hay una recuperación. Si nosotros agarramos el haber de febrero, comparado con hoy, hubo una recuperación. Lo que pasa es que agarramos en el piso histórico porque tuvo la altísima inflación de diciembre, la altísima inflación de enero. Entonces, si uno parte de ahí, hay una recuperación. Claro, a partir de ahí sí se recupera. Pero siempre depende, por eso quise empezar con periodos más largos para que se vea la evolución completa y después ir recortando. Bueno, ¿me esperan un minutito? Después en algún momento repasemos el último gráfico, que es impresionante. Es impresionante. Ahora vuelvo. Hay que poner un foco. ¿Cuánto estarían ganando hoy con la vieja fórmula? ¿Cuánto estarían ganando? ¿Cuánto estarían ganando? Una jubilación media estaría ganando como 100.000 pesos más, una de 703.000. Estaríamos 802 y 337.000 la mínima. ¿Hoy cuánto está la mínima? 304. Claro. O sea, estamos hablando de 40 lucas más. Bueno, vamos. Parame un minutito ahí, es un 10% más, un poquito más. Ya venimos con todos los detalles y ya volvemos en vivo. 13:44, 17 grados. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte al salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 126.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Leiva Joyas, mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas.